Historia y pedagogía. Reflexiones sobre el pasado y el presente educativo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast, donde exploramos temas educativos desde una mirada histórica y crítica. Hoy hablaremos sobre cómo los desarrollos educativos y pedagógicos del pasado interpelan las dinámicas educativas actuales. La educación es un derecho fundamental, pero su acceso, calidad y metodologías han cambiado a lo largo del tiempo. Para comprender mejor nuestro presente, es esencial mirar hacia atrás y analizar cómo los sistemas educativos han evolucionado, qué retos han enfrentado y qué modelos pedagógicos han influido en la enseñanza actual. En este episodio nos basaremos en las investigaciones de Oseabach 2004, Pérez e Hidárraga 2019 y Maldonado 2008, quienes han estudiado la historia de la educación en Iberoamérica y Colombia, así como el papel de las pedagogías críticas en la transformación educativa. Además, reflexionaremos sobre cómo estos desarrollos históricos nos ayudan a comprender los desafíos actuales en la educación, como la desigualdad, la tecnología en el aula y la formación de ciudadanos críticos. Así que, si eres docente, estudiante, investigador o simplemente una persona interesada en la educación, este episodio es para ti. Acompáñanos a este viaje a través del tiempo. Para comprender la educación actual es fundamental conocer sus raíces. Según Oseabach 2004, la historia de la educación en Iberoamérica ha estado marcada por diversas influencias, especialmente las europeas. La educación en la época colonial. En el periodo colonial, la educación estaba controlada principalmente por la Iglesia Católica y tenía un enfoque religioso, memorístico y excluyente. Solo las élites tenían acceso a la enseñanza formal, mientras que la mayoría de la población, especialmente indígenas y afrodescendientes, eran marginados del sistema educativo. Las escuelas y universidades seguían modelos europeos, en particular el modelo escolástico, donde el aprendizaje se basaba en la memorización y la obediencia. Las ideas críticas o innovadoras no eran bien recibidas. La Ilustración y los primeros cambios educativos. Con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII, se empezaron a cuestionar estos modelos y a proponer una educación más racional y accesible. Se promovieron ideas de educación laica y científica, aunque en la práctica los cambios fueron lentos y difíciles de implementar debido a la resistencia de los sectores conservadores. Reformas educativas en los siglos XIX y XX. Tras las independencias de los países iberoamericanos, en el siglo XIX se intentó expandir el acceso a la educación. Sin embargo, el sistema educativo siguió reflejando las desigualdades sociales con diferencias notables entre la educación rural y urbana, así como entre clases sociales. En el siglo XX, la educación comenzó a modernizarse con la influencia de pedagogías activas y progresistas. Sin embargo, los sistemas educativos de la región han seguido enfrentando desafíos como la desigualdad, la deserción escolar y la falta de recursos. Si nos enfocamos en Colombia, Pérez e Hidárraga 2019, la historia educativa refleja los mismos desafíos estructurales que mencionamos en Iberoamérica, pero con particularidades propias. La educación en la época colonial. Durante la colonia, la educación en Colombia era controlada por las órdenes religiosas y estaba destinada a la formación de élites. Se enseñaban principalmente materias teológicas y filosóficas, dejando de lado la educación científica y técnica.
El siglo XIX y las reformas liberales. Con la independencia surgieron debates sobre qué tipo de educación debía implementarse en el país. A lo largo del siglo XIX, los gobiernos liberales intentaron promover una educación más accesible y laica, mientras que los sectores conservadores defendían el modelo tradicional, vinculado a la Iglesia. Expansión educativa en el siglo XX. A lo largo del siglo XX se impulsaron reformas para expandir la educación primaria y secundaria. Sin embargo, los problemas de cobertura y calidad siguieron siendo evidentes, especialmente en las zonas rurales. Actualmente la educación en Colombia enfrenta desafíos como brechas de acceso entre zonas urbanas y rurales, deficiencias en infraestructura y recursos educativos, dificultades en la formación y actualización docente, el impacto de la tecnología en los métodos de enseñanza. A pesar de estos retos, la educación sigue siendo una herramienta clave para el desarrollo del país y la formación del ciudadano con pensamiento crítico. Aquí es donde entran en juego las pedagogías críticas, un enfoque educativo que busca no solo transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanos capaces de analizar y transformar su realidad. Maldonado, 2008. Uno de los referentes más importantes de esta corriente es Paulo Freire, quien en su libro Pedagogía del Oprimido, de 1970, plantea que la educación debe ser un proceso de concientización y liberación. Ahora, ¿cómo aplicamos las pedagogías críticas hoy? Primero, fomentando el pensamiento crítico en los estudiantes para que no sean solo receptores pasivos de información. Segundo, incorporando metodologías participativas donde el diálogo y la reflexión sean fundamentales. Tercero, relacionando los contenidos educativos con problemas reales de la sociedad para que los estudiantes comprendan la relevancia de su aprendizaje. En un mundo donde el acceso a la información es inmediato, la pedagogía crítica cobra más importancia que nunca. No basta con que los estudiantes memoricen datos, deben aprender a analizar, cuestionar y actuar. A lo largo de este episodio hemos explorado cómo la historia de la educación nos ayuda a comprender los desafíos actuales, desde los modelos educativos coloniales hasta las pedagogías críticas. Hemos visto que la enseñanza es una constante evolución. Antes de despedirnos, te dejamos algunas preguntas para reflexionar. ¿Cómo crees que la educación debería evolucionar en el futuro? ¿Cuál de estos modelos pedagógicos siguen presentes en tu entorno educativo? ¿Cómo podemos aplicar las pedagogías críticas en nuestras aulas? Te invitamos a compartir tus ideas y continuar esta conversación en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en el próximo.